Pasamos ahora al título quinto, que tiene que ver con la responsabilidad del heredero. Se escucha siempre decir que en realidad se modifica mucho porque en el código desaparece el beneficio de inventario. Yo aclaro siempre que en realidad lo que desaparece, en realidad es este beneficio de inventario como tal, pero por supuesto no desaparece la obligación de hacer el inventario ni el inventario en sí. Es decir, que si bien hay cambios en lo que tiene que ver con una regulación mucho más ordenada de la responsabilidad del heredero, lo cierto es que en su esencia esta no cambia. Antes hablábamos de responsabilidad del heredero con beneficio de inventario, o sea que la aceptación de la herencia podía hacerse con beneficio de inventario, esto implicaba una responsabilidad ilimitada a los bienes del acervo, o podía ser una aceptación pura y simple, que es decir que el heredero respondía no solo con los bienes de la herencia, sino con sus propios bienes. Es decir, implicaba una especie de sanción al heredero. Esta idea permanece vigente en la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, solo que con otra terminología. Desaparece esta idea de aceptar con beneficio de inventario y ahora se dice que se puede aceptar la herencia de manera tal de asumir una responsabilidad ilimitada a los bienes de la herencia, o se puede aceptar la herencia de manera tal que a uno le impongan una sanción y tengamos responsabilidad ilimitada. Es decir, el heredero que tuvo, por ejemplo, esta aceptación forzada del artículo 2295, es decir, que ocultó, que sustrajo bienes de la herencia, o que no hizo el inventario en el plazo en el cual lo tenía que hacer, por ejemplo, intimado no lo hizo, pierde esta posibilidad de responder de manera limitada con los bienes y va a pasar a responder con los bienes de la herencia y con sus propios bienes. Se va a producir esta confusión de patrimonios. Es decir, para clarificar, dentro del Código Civil y Comercial de la Nación ahora se establecen dos formas de responsabilidad del heredero. Responsabilidad ilimitada, que es la regla, es decir, en principio quien acepta con responsabilidad ilimitada a los bienes que integran el acervo hereditario y no se confunden los patrimonios, y responsabilidad ilimitada, que es la que prevé el artículo 2321 del Código Civil, es decir, que en tal caso se van a confundir los patrimonios y el heredero va a responder con los bienes de la herencia y con sus propios bienes por las deudas del causante. Es decir, que como regla general, el heredero no va a responder con sus propios bienes por las deudas del causante y por el cumplimiento de los legados. Y dije como regla general porque hay excepciones. La extensión de responsabilidad al heredero se va a producir cuando no hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a su realización. Es decir, el deber de hacer el inventario dentro de los 3 meses cuando ha sido intimado judicialmente por un interesado, y si no cumple con este deber, se produce la extensión de la responsabilidad personal del heredero. Cuando oculta fraudulentamente bienes de la sucesión, omitiendo su inclusión en el inventario, este es un obrar fraudulento que podía provocar la aceptación forzada y al mismo tiempo provoca la extensión de responsabilidad. Cuando exagera dolosamente el pasivo sucesorio, es decir, que hace aparecer más deudas que las que realmente existían, porque con los bienes hereditarios se deben cancelar estas deudas y por lo tanto los otros herederos van a recibir menos bienes. En ese supuesto entonces también hay una extensión de responsabilidad para que el heredero personalmente con sus propios bienes deba afrontar las deudas del causante o el cumplimiento de los legados. Y el cuarto inciso, el inciso D, dice, cuando enajena bienes de la sucesión, excepto que el acto sea conveniente y el precio obtenido ingrese a la masa. Nosotros vamos a ver que si hay varios coherederos, los actos de disposición tienen que hacerse de común acuerdo entre todos los herederos. Pero si hay un solo heredero, o eventualmente uno actúa respecto de bienes que no son registrables y dispone de ellos, no tendría la facultad de hacerlo sin el debido control judicial. Por lo tanto, si lo hace, es posible que se le extienda la responsabilidad personal por las deudas del causante, a menos que la deuda, el precio obtenido sea conveniente y además el importe obtenido ingrese en la masa hereditaria. Es decir, que no quedó en el bolsillo del heredero, sino que se incluyó
dentro de la masa hereditaria. Es decir, que no se benefició personalmente el heredero que ha realizado el acto de disposición, sino que este acto, en definitiva, resultó conveniente para todos y el dinero ingresado ha quedado a disposición de todos los herederos. En esas circunstancias, el acto de disposición no acarrea la responsabilidad personal del heredero. De lo contrario, sí, el heredero va a ser responsable personalmente por las deudas del causante, por las cargas hereditarias y por el cumplimiento de los legados. Se conservan algunas reglas en cuanto también a la responsabilidad del heredero. Reglas que ya estaban por ahí en Vélez, pero que ahora se sistematizan o se ordenan. Acreedores y legatarios de la asociación van a tener preferencia sobre los bienes de la herencia respecto a los acreedores del heredero, esto como siempre. Y dentro de estos dos tipos de acreedores y legatarios de la asociación, van a tener prioridad los acreedores por sobre los legatarios. Esto está regulado en el artículo 2319 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establece que los acreedores del causante tienen acción contra los legatarios por el valor de lo que los legatarios hubieran recibido. La acción de los acreedores va a caducar al año desde el día en que los legatarios han cobrado sus legados. Hay una novedad que tiene que ver con una prioridad que se establece respecto de los acreedores del heredero sobre los bienes del heredero. Esto está regulado en el artículo 2322. Hay que tener presente en la regulación que este artículo es posterior al artículo 2321 que hablaba de responsabilidad ilimitada. O sea, es un artículo que se va a aplicar a aquel heredero que ha perdido esta posibilidad de responder ilimitadamente con los bienes del acervo y donde ya se han confundido los patrimonios. En estos supuestos, entonces, en los cuales el heredero va a responder con sus propios bienes por las deudas del causante, se establece una prioridad para sus acreedores, para los acreedores del heredero. ¿Cuál es la disquisición que la regla trae? Una regla que antes no estaba en Vélez. Que en principio los créditos anteriores a la apertura de la asociación se van a cobrar con preferencia a los acreedores del causante y los legatarios. Es decir, primero van a cobrar estos créditos los acreedores del heredero. ¿Sí? El crédito fue anterior a la muerte. Y cuando el crédito del acreedor del heredero sea posterior a la apertura de la asociación, en tal caso van a concurrir a prorrata con los acreedores del causante. ¿Sí? Esta regla antes no estaba en Vélez y ahora se consagra esta prioridad para los acreedores del heredero cuyo patrimonio se ha visto confundido con el patrimonio del causante. Las disposiciones del título referidas a la indivisión hereditaria se aplican solo cuando no hay un administrador judicial designado. En el caso de que haya un administrador judicial designado, se aplican las reglas de la administración que están expresamente también contempladas en el Código. Por lo tanto, al no haber un administrador designado, lo que están regulados son los derechos y facultades que tienen los herederos para actuar sobre los bienes de la herencia durante el estado de indivisión. Y las posibilidades de accionar son muy limitadas. Se pueden realizar los actos conservatorios y las medidas urgentes. Pueden realizar los actos de administración y disposición, pero siempre que tengan el consentimiento de todos los coherederos. Pueden dar un mandato, si todos están de acuerdo, para que haya un administrador. Y si uno de los herederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otros y sin oposición de ellos, se considera que hay un mandato tácito para la administración, aunque no requieren facultades expresas en los términos del párrafo anterior. Es decir, que los coherederos durante el estado de indivisión solo se limitan a los actos conservatorios que pueden realizar o a las medidas urgentes, y si quieren realizar actos de administración o de disposición, lo tienen que hacer de común acuerdo. Puede haber un derecho de uso y goce sobre determinados bienes indivisos, y este derecho tiene que ser ejercido de manera compatible entre todos los coherederos.
Pero si uno de los coherederos pretende usar en forma exclusiva algún bien hereditario, uno de los bienes indivisos, lo podrá hacer, pero los otros coherederos tienen derecho a reclamarle la compensación debida por el uso exclusivo que está haciendo de ese bien. Tiene que mediar un requerimiento expreso por parte de los otros coherederos y en ese supuesto podrá seguir usándolo en forma exclusiva, pero deberá compensar este uso exclusivo a los otros coherederos. Los frutos que se produzcan durante la indivisión acrecen a la masa hereditaria, pero puede haber una partición provisional. Si se han atribuido el uso y goce a cada uno de los herederos de determinados bienes, los frutos van a crecer al heredero al que se le ha dado el uso provisional de esos bienes. El capítulo 2 de este título se refiere a los supuestos de indivisión forzosa, que básicamente son escenarios en los cuales la indivisión se va a prolongar por un tiempo determinado a raíz de una indivisión impuesta por el propio testador en su testamento, por un pacto de indivisión que hayan hecho los coherederos, o por oposición del cónyuge o un coheredero de los elegidos, de los que tienen esta posibilidad de hacerlo. Así que vamos a ver los tres supuestos que están a partir del artículo 2330. Este artículo trabaja sobre la indivisión impuesta por el testador, que puede imponer a sus herederos la indivisión de la herencia por un plazo no mayor de 10 años. Puede disponer que se mantenga indiviso por ese plazo o, en caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de edad, con lo cual en ese punto podrían transcurrir más de 10 años. Y la indivisión puede estar dada sobre un bien determinado que no sea objeto de la división, sobre un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, o sobre partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista. Esto no lo tiene cualquier accionista de cualquier sociedad. En todos los casos, dice la norma, cualquier plazo superior al máximo permitido se entiende reducido a este. Y el juez puede autorizar la división total o parcial antes de vencer el plazo, a pedido de un coheredero, únicamente a pedido de un coheredero, no de un tercero interesado, cuando así lo dicten la concurrencia de circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad. Lo que trata esta hipótesis en el fondo es de un testador que quiere que o un terreno o un negocio que él estuvo explotando no sea desgajado, desguazado al momento posterior de su muerte, sino que se siga con esto, y por eso también está esta idea que se relaciona con brindar una cierta tutela a las personas menores de edad, con la posibilidad de que la indivisión impuesta lo sea hasta que estos lleguen a ser adultos. Esta es entonces una de las posibilidades, la indivisión impuesta por el testador. La otra es el pacto de indivisión. Los herederos, dice el artículo 2331, pueden convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente, o sea, acá también puede haber sobre el total de la herencia o sobre algunas partes determinadas una indivisión, por un plazo que no exceda de vuelta 10 años, sin perjuicio de que haya una participación provisional de uso y goce de los bienes entre los copartícipes. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el convenio concluido por sus representantes o con la participación de las personas que los asisten va a requerir aprobación judicial. Esto tiene que ver con la protección de personas no capaces o con capacidad restringida, en particular de sus intereses económicos. Estos convenios
que tienen este plazo máximo pueden renovarse por igual plazo al término del anteriormente establecido. O sea, es una sola la posibilidad de renovación que tiene. También está dada cierta provisionalidad en esto porque cualquiera de los herederos puede, siempre que median causas justificadas, pedir la división antes del vencimiento del plazo, con lo cual no es un plazo que se aplique en todos los casos, pero sí que va a requerirse una justificación acabada de las razones que así lo impongan si es que alguno de los coherederos quiere salirse antes. En este punto vale la pena recordar que en el Código de Vélez era muy escueta en general la regulación del estado de indivisión. Porque Vélez partía de la peregrina idea de que como la indivisión era un estado indeseable, porque para el tráfico jurídico es mejor que las cosas circulen y que sean asignadas, como era un estado indeseable y que generaba muchos problemas, lo mejor que había que hacer era generar inseguridad jurídica, no regularla, y así la gente iba a avanzar rápido hacia la partición, cosa que en la práctica no sucede por diversas razones. Entonces este código, haciéndose cargo ya de los legisladores posteriores, y esta es la línea que ha seguido este código, haciéndose cargo de estos problemas, hace, como estamos viendo ahora, una regulación un poquito más minuciosa y conceptual de este periodo de indivisión. Entonces, aparte de la indivisión impuesta por el testador y del pacto de indivisión por unanimidad de los herederos, la otra posibilidad que surge en el código es la de que un cónyuge que ha realizado aportes, que ha constituido una unidad económica, esto que habíamos visto de establecimiento comercial, industrial, puede ser una explotación de gran escala, o puede ser una pyme, o puede ser un almacén. Entonces, el cónyuge que era copropietario o que ha participado puede oponerse a que este objeto, esta unidad económica, se vaya a partir inmediatamente después que falleció el causante. Puede oponerse a que sea partido y se mantendrá la indivisión, o bien la otra posibilidad es que quien manifiesta la oposición, esto se resuelva cuando se le adjudique esta unidad económica, este establecimiento, a su lote, con lo cual va a seguir explotándose en la práctica como una unidad, pero no se va a dividir. En estos casos, dice el artículo 2332, la indivisión se mantiene hasta 10 años a partir de la muerte del causante, aunque puede ser prorrogada judicialmente a pedido del cónyuge sobreviviente hasta su fallecimiento, con lo cual, más allá de esta primera posibilidad, el periodo podría ser mayor. La idea es que la administración del establecimiento, de las partes sociales, cuotas o acciones, corresponda al cónyuge sobreviviente. Entonces, más allá de la indivisión, la administración le va a corresponder a él. A instancia de cualquiera de los herederos, el juez puede autorizar el cese de la indivisión, como habíamos visto antes del plazo fijado, si concurren de nuevo circunstancias graves o de manifiesta utilidad económica que justifican la decisión. O sea, no tendría sentido el mantenimiento de una indivisión de un establecimiento que es claramente deficitario y que podría rentabilizarse o liquidarse con beneficio para los coherederos, inclusive el propio cónyuge. Esto está también contemplado del mismo modo que habíamos visto en el caso de la indivisión impuesta por el testador. Este derecho del cónyuge supérstite tiene un análogo, así como teníamos el del establecimiento comercial, la posibilidad de mantener la indivisión sobre la vivienda que era residencia habitual de los cónyuges al tiempo de fallecer el causante,
y que ha sido total o parcialmente construida con fondos gananciales, incluyendo sus muebles. Entonces, él va a poder oponerse a que sea incluida en la partición mientras él sobreviva, excepto que pueda serle adjudicada en su lote. Y los herederos solo pueden pedir el cese de la indivisión si el cónyuge supérstite tiene bienes que le permitan procurarse otra vivienda suficiente para sus necesidades. Y de un modo similar a esta posibilidad de indivisión peticionada por el cónyuge, se estructura la vía de oposición de un heredero, de un coheredero a la partición y consecuentemente el mantenimiento en el estado de indivisión en las mismas circunstancias que lo había pedido el cónyuge. Esto es, alguien que es copropietario o propietario de partes sociales, cuotas o acciones, o que ha contribuido a la realización, a la explotación de un establecimiento, puede oponerse a que se lo incluya en la partición, sí, siempre y cuando antes de la muerte del causante ha participado activamente en la explotación de la empresa. Entonces, esto puede suceder que un hermano dentro de varios hijos haya sido solo uno el que siguió colaborando con el negocio familiar, con la explotación familiar, los otros hicieron su propio camino. Cuando fallecen los padres, se va a dividir. El único que va a tener derecho a pedir la indivisión es este hermano que se quedó trabajando en el negocio o en la empresa familiar. Los demás no van a tener la posibilidad de articular la subsistencia de este periodo de indivisión, que se da por el mismo plazo y en los mismos términos que el que podía articular el cónyuge supérstite. En todos estos casos, para ser oponible a terceros, la indivisión contemplada, tanto la impuesta por el testador como la del pacto de indivisión, como la que surja por oposición del cónyuge o de un heredero, debe ser inscripta en el registro de la propiedad, siempre y cuando incluya bienes registrables. Y aquí se regulan cuáles son los derechos que tienen los acreedores. Y se distingue, en primer lugar, los acreedores de los coherederos. Los acreedores coherederos no pueden ejecutar el bien indiviso, ni una porción ideal de este, pero pueden cobrar sus créditos con las utilidades de la explotación correspondientes a su deudor. Esto va a tener que determinarse en función de la alícuota que le corresponda al coheredero que les esté debiendo plata. Distinta es la situación, y en esto sí tienen más derechos, de los acreedores del causante, o sea, la persona que falleció, que el código nos dice que las indivisiones no impiden el derecho que ellos tienen al cobro de sus créditos sobre los bienes indivisos, independientemente del tiempo que se prolongue esta indivisión.